Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un lindo y feliz primer día de la semana. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, hermanos, las aguas amargas. Y para esta semana, toda esta semana, tengo el privilegio de estar acompañado por el pastor Eber García Reyes de la Iglesia de Perris y Southgate. Pastor, Dios... Riverside. Riverside, ¿verdad? Sí. Perdón, pastor, ya lo cambiaron, me acordaba. Dios le bendiga, pastor, y sea bienvenido. Es un privilegio tenerlo aquí. Gracias, compartiendo pastor. el estudio con nuestros hermanos que nos siguen Escuela semana Sabática. tras semana. Sí, gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y pues es muy importante estudiar la escuela sabática, porque esto es la retroalimentación para el pueblo de Dios. Sí, amén, pastor, es un privilegio, ¿verdad, hermano? ¿Sabe que nuestro canal 44.8 llega a los lugares donde usted y yo no podemos entrar físicamente? Sí. Bendito el Señor porque abrió este estudio acá en compartir. la ciudad de Perris. Sí, para compartir con nuestros hermanos, que algunos a lo mejor no tienen el estudio de la escuela sabática, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos que sí lo tienen. Y con ellos nos ponemos a estudiar. No están aquí, pero están en sus casas. Donde quiera que van, siempre pues revisan, ¿verdad? Porque cada quien estudiar y llegar a una conclusión y aprender todos. Yo me maravillo, pastor, cuando me pongo a ver el maravilloso amor de Dios, como Dios ha abierto medios, puertas para que su palabra siga predicando, porque nos ven en diferentes lugares, por Facebook, por YouTube y por otros lugares. Amén. Bendito Dios. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre. A usted, Señor, sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita y santa palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te pedimos y te rogamos, denos gracias, Señor, para poder hablar de tu bendita palabra. Bendito Dios. Bendito Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre que sea coronado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, pastor, las aguas amargas. Aguas amargas. Pastor, yo cuando leí la Biblia por primera vez y estudié El pasaje. esta parte del pasado, dice aguas amargas, digo, poco habrá aguas amargas. Sí, aguas amargas. Pero bueno, interesante lo que la Biblia dice, ¿no? Sí, es muy interesante porque dice el primer texto que la lección de estudio dice, en los incidentes registrados en la Biblia hay distintos personajes. Por ejemplo, tenemos a Moisés, tenemos al pueblo, la situación en que están, ¿verdad? Pero siempre hay un protagonista. El protagonista es Dios. Claro, desde luego. Sin embargo, a veces nuestras actitudes, nuestras acciones, o cómo correspondemos, nosotros queremos tomar el protagonismo. Pero realmente Dios, dice el libro de Hebreos, ¿no?, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, vimos ayer, Dios tenía un propósito con el pueblo. Y tenía que confiar que en ese mismo Dios que lo sacó con un propósito. Porque Dios no va a hacer nada. Porque Él dice, bien es el que os llamó y Él también lo hará. O sea, Él nos llamó al pueblo y tenía que lograr su propósito. Pero ahora el pueblo tenía que tener confianza, tenía que tener fe en Él. El problema aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que Dios iba a probar a su pueblo con escasez. Vamos al versículo de texto 15. Éxodo 15. 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Leamos, dice: E hizo Moisés
que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Siguiente, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Siguiente versículo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Wow. Ahora, vamos a regresar al principio. Dice que anduvieron 3 días. Una pregunta: ¿cuánto tiempo puede pasar un ser sin beber agua? 3 días. 3 días. No más, porque si no puede morir. Entonces, con comida sí puede estar más tiempo, pero sin agua no. No, sin agua no. Ahora, 3 días. Un pueblo sin 3 días sin agua se desespera. No tanto por los mayores, a lo mejor tal vez por las mujeres y los niños, ¿verdad? Exacto. Ver que tienen necesidad. Pero pastor, si el Dios Todopoderoso acaba de hacer un milagro atrás, se nos olvida que Él puede darnos agua. Claro. Pero sin embargo, o sea, ya me imagino, porque yo lo he pasado, 3 días sin agua, llegas desesperado y te tiras a beber agua a más no poder. Sin embargo, el texto dice que cuando ellos probaron el agua, eran amargas. ¡Wow! Qué desesperación, ¿no? De tomar esa agua y está amarga. Pero ¿qué hizo el pueblo? En vez de clamar a Dios, murmuró contra Moisés. Se fue con él. Y ese es un patrón que se repite hasta el fin. Pastor, aquí el énfasis y el detalle que el pueblo había visto con anterioridad los grandes milagros que Dios había hecho desde que el principio que lo empezó a sacar de Egipto, ¿no? Cuando el pueblo vio que Dios a través de Moisés abrió el mar. Ese es el milagro más grande, se puede decir. También las 7 plagas. O sea, desde ahí los milagros que estaban pasando, podían confiar en Él. O sea, pero sin embargo, el pueblo vaciló. En ese momento, por eso es que en la prueba, en donde se muestra realmente si tenemos fe en Dios. Porque si todo va bien, todo es felicidad. Y dices, no, pues yo tengo fe. Pero cuando viene la dificultad, ahora sí realmente vamos a ver si tienes fe. Y ahí es donde muchos de nosotros como cristianos fracasamos. Porque dejamos de confiar en Dios. Porque la situación presente es la que nos turba. Dice, ¿se acuerdan? Le voy a recordar el versículo, la cita. Ellen White escribe en Eventos de los Últimos Días. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Fíjense. O sea, y el pueblo se estaba olvidando de lo que hizo pasado, ahora estaba temiendo del futuro. Y en ese momento ellos necesitaban saciar su sed, pero olvidaron, ¿verdad?, aquel Dios poderoso que los libró de Egipto. Ahora podía darles el agua que necesitaban. Y ahora la clave es aquí, lo que hizo Moisés, porque así es como debemos nosotros actuar. Dice el versículo 25, dice, versículo... Y Moisés clamó a Jehová. Estamos leyendo 15:25. Y Moisés dice, clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y le echó. Dio su primer milagro, ¿verdad? Pero ahí dice que les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó Dios en ese lugar, a ver qué tanta fe tenía. Y de ahí en adelante, si seguimos leyendo el 26 y el 27 y terminamos, las citas que tiene aquí dice,
26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Lo que le está diciendo, mira, te voy a dar leyes, estatutos, mandamientos, para que obedezcas. Y eso te va a dar salud, porque salud es ausencia de enfermedad, simplemente. Y dice el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y se sentaron, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí se quedaron a acampar, junto a las aguas que Dios había. Pastor, pero aquí no debemos olvidar y debemos recordar siempre que no era Moisés quien convirtió el agua de amarga a dulce, era el Señor. El poder de Dios. El poder de Dios. Sí. Por eso dice Dios, yo soy tu sanador. Podían confiar en Él. Y que ninguna prueba que venía los iba a dejar solos. O sea, pero el pueblo, fíjese, pastor, la prueba aquí es el agua. Y además en la lección de adelante vamos a ver ahora el pan, la comida. Esas dos cosas que el ser humano necesita para subsistir. Pan y agua. El problema es que cuando le falta empieza a murmurar, empieza a quejarse, ¿verdad? Y esa es la prueba desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Va a ser probado siempre con alimentos. Vamos a ver el comentario de la sierva del Señor. Amén. El comentario, a ver qué dice el comentario que hace la sierva del Señor de manera magistral. Es la primera, ¿verdad? Sí. Desde el Mar Rojo, las huestes de Israel reanudaron la marcha guiadas otra vez por la columna de nube. El panorama que los rodeaba era de lo más lúgubre. Estériles y desoladas montañas, áridas llanuras y el mar que se extendía a lo lejos con sus riberas, cubiertas de los cuerpos de sus enemigos. No obstante, estaban llenos de regocijo porque se veían libres y todo pensamiento de descontento se había callado. Vamos a la siguiente. Pero durante 3 días de marcha no pudieron encontrar agua. La provisión que habían traído estaba agotada. No había nada que apagara la sed abrasadora mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Moisés, que conocía esa región, sabía lo que los demás ignoraban, que en el mar, el lugar más cercano donde se hallarían fuentes, el agua no era apta para beber. Sí, habían aguas ahí, pero no eran potables para beber. Pero Moisés conocía esa área porque ahí apacentaba las ovejas. A ver, siguiente. Dice la otra, gran ansiedad observaba con gran ansiedad observaba la nube guiadora. Con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito, aguas amargas, que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños con alegre prisa se agolparon alrededor de la fuente. Cuando he aquí, un grito de angustia salió de las huestes, el agua era amarga. Sí, claro, se dice que llegaron ahí los niños, ¿verdad? Las mujeres a beber agua, pero ¿cuál fue el grito? Agua, pero estaban amargas, no podían beberse. Ay, híjole. ¿Qué le parece? Seguimos con está interesante lo que la sierva del Señor dice. Sí, está interesante. Ponga la siguiente. Sí, a ver, vamos a proyectar el siguiente. Pronto la fe de ellos fue probada. El Señor descubriría hasta qué punto podía depender de su pueblo y si éste le sería leal y fiel. Peregrinaron por 3 días en el desierto y no encontraron una fuente de agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas del Mara porque eran amargas.
Pronto, dice que pronto la fe de ellos fue probada. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos liberta, nos lleva por el camino del desierto y la única seguridad es que nos agarremos del Señor. Porque si no, fracasamos. Y en la primera prueba aquí dice, fue probada y no pasaron. Pero dice, el Señor descubriría hasta qué punto podía depender de su pueblo. Si este pueblo le podía ser leal y le podía ser fiel. Interesante, ¿no? Ajá. Dele, pastor. Dice, ¿demostró entonces el pueblo su fe en Dios por la evidencia que había recibido de que Cristo, envuelto en la nube para que su gloria no lo destruyera, los guiaba en persona? No. Entonces el pueblo, dice, murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? En vez de confiar y temer al Señor, creyendo en Él, en medio de circunstancias aparentemente desalentadoras, proyectaron su reproche sobre su dirigente. Es lo que le decía. El problema es que cuando fracasa nuestra fe, buscamos a quién echarle la culpa. Porque como Moisés era el guiador visible, ¿verdad? Él estaba ahí. A él le iban la carga. Por eso, ya vamos adelante. ¿Por qué Jetro le dio un buen consejo a Moisés? Porque en esos momentos toda la carga la tenía Moisés y Aarón. Y cuando algo malo pasaba, bueno fuera que le reconocieran, la Biblia no registra que el pueblo le agradecía a Moisés, mira, gracias por intervenir por nosotros, porque pues no, la mayoría eran puras quejas. Puros reproches, Puros ¿no? reproches. Por tu culpa. Y eso no está, y eso pasa hoy en día. Cuando pasa algo, ¿quién recibe las murmuraciones? El líder de la iglesia, ¿verdad? Pero es por la falta la fe del pueblo. La fe del líder estaba bien aquí Moisés. Él sabía quién había creído. Pero el pueblo es la que vacilaba, no confiaba. Pero nunca Moisés le dijo, confíen en mí. Siempre él dijo que confiaran en Dios. Por eso cuando dice que murmuraban, ¿por qué murmuráis contra Jehová? No dice contra mí, dice, murmuran contra mí, pero es como estar murmurando contra Dios, porque Dios es que lo sacó. Pastor, interesante que nosotros como pueblo de Dios, tenemos que poner la mirada en el Señor, no en el líder. Porque el líder se va a equivocar, pero Dios no se equivoca. Sí. Leemos la última cita, fíjate, lo marqué. Dice, lo mismo ocurre en esta generación, la actual. La estructura de las tentaciones de Satanás es siempre la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Sin embargo, cuando sufren o sobrevienen desastres, reveses, se desaniman fácilmente. La fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiesta cuando todo marcha bien, no es una fe genuina. Ahí está. Podemos decir, ese es el resumen de todo lo que vimos hoy. Pastor, es verdad. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por eso el que se acerque tiene que creer que Él es galardonador. Que Él existe primeramente. Que Él existe primeramente. Y que Él le puede dar lo que necesita. Así. Bendito Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Que la fe, sin fe no vamos a ningún lado. No, porque Él es el autor. Es importante, queridos hermanos, que creamos en el Señor. Que aunque las cosas estén mal, que aunque las cosas no nos estén saliendo como nosotros queremos, poner la mirada en el Señor Jesús. Porque si Él, hermanos, obró en el pasado, si el Señor obró ayer, Él va a obrar hoy, cuando estemos pasando por nuestro desierto. Dios nos va a sostener, Dios nos va a sustentar y Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Gloria a Dios. Él dijo que iba a estar con nosotros, no solamente un día, dijo, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es, querido amigo, querido hermano, que tú estás pasando por alguna situación de prueba. Si no, tú no tienes trabajo, tienes una mala noticia, confía en el Señor. Él te va a sacar a flote. Así como hizo pasar a Israel por el mar, así Dios te va a hacer pasar por tu desierto y te vas a llevar a la Canaán celestial. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta luego.
Hasta mañana.